Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 55, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3, Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 919, el último Bonhoeffer, Dios y el mundo adulto. La última fase del pensamiento teológico de Bonhoeffer está representada por Resistencia y rendición, la ya mencionada obra póstuma que recoge las cartas, las poesías y los esbozos críticos desde la cárcel en los últimos años de su vida. El carácter fragmentario e inacabado de tales trabajos, nacidos de la pluma de un hombre obligado a vivir en condiciones de existencia incómodas, caracterizadas por el aislamiento, por el calor, por el insomnio, por los interrogatorios, por el alejamiento de las personas queridas, etc., es inversamente proporcional a la importancia del tema tratado. El futuro del cristianismo y de la idea de Dios en un mundo adulto. La cuestión esta: Cristo y el mundo convertido en adulto. Argumento que constituye el aspecto más característico y más conocido, pero también más controvertido en la entera meditación de Bonhoeffer. El punto de partida del último Bonhoeffer, representado sobre todo por las cartas a su amigo Bethge, en particular aquellas que comprenden el periodo de tiempo que va del 30 de abril al 23 de agosto de 1944, es el reconocimiento de la secularización de la civilización moderna. Yo parto del hecho de que Dios cada vez más empujado fuera de un mundo que se ha vuelto adulto, del ámbito de nuestro conocimiento y de nuestra vida, y de que desde Kant en adelante ha conservado un espacio solo más allá del mundo de la experiencia. En efecto, argumenta históricamente Bonhoeffer en uno de los pasajes centrales de Resistencia y rendición. El movimiento en la dirección de la autonomía del hombre, entendiendo con esto el descubrimiento de las leyes según las cuales el mundo vive y se basta a sí mismo en la ciencia, en la vida de la sociedad y del Estado, en el arte, en la ética y en la religión, que se inicia, no quiero entrar en discusión sobre la fecha exacta, alrededor del siglo XIII, ha alcanzado en nuestro tiempo una cierta conclusión. El hombre ha aprendido a bastarse por sí mismo en todas las cuestiones importantes sin la ayuda de la hipótesis de trabajo, Dios. En las cuestiones referentes a la ciencia, el arte y la ética, esto es un hecho consumado, que prácticamente nadie se atreve ya a discutir. Pero desde hace unos 100 años, esto vale en una medida cada vez mayor para las cuestiones religiosas. Se ha visto que todo funciona también sin Dios, y no menos bien que antes. Exactamente como en el campo científico, también en el ámbito generalmente humano, Dios es cada vez más rechazado de la vida y pierde terreno. Este proceso que lleva a la autonomía del mundo, puntualiza nuestro autor en el mes siguiente, es una gran evolución. En teología, ante todo, Herbert de Cherbury, que ha sido el primero en afirmar la suficiencia de la razón para el conocimiento religioso. En moral, Montaigne y Bondin, que elaboran reglas de conducta en el lugar de las órdenes. En política, Maquiavelo, que separa la política de la moral común y crea la doctrina de la razón de Estado. Más tarde, muy distinto de él en los contenidos, pero parecido en lo que se refiere a la perspectiva de la autonomía de las sociedades de los hombres, H. Grotius, que formula su derecho natural como derecho de los pueblos, válido incluso si Dios no existiese. En fin, la contribución final de la filosofía, por una parte el deísmo de Descartes, el mundo es un mecanismo que avanza autónomamente, sin intervención de Dios. Por otro lado, el panteísmo de Spinoza. Dios es la naturaleza. Kant, en sustancia, es deísta. Fichte y Hegel son panteístas. En todas partes, la meta del pensamiento es la autonomía del hombre y del mundo. En las ciencias de la naturaleza, la cosa empieza evidentemente con Nicolás de Cusa y con Giordano Bruno y su doctrina herética de la infinidad del mundo. Un mundo infinito, como quiera que sea concebido, se basa en sí mismo. La física moderna pone en discusión, ciertamente, la infinidad del mundo, pero sin con ello caer en el concepto antiguo de su perfección. Dios, entendido como hipótesis de trabajo moral, político, científico, es eliminado, superado, pero lo es también como hipótesis de trabajo filosófico y religioso. Feuerbach. Pues bien, puesto que la historiografía protestante y la católica están de acuerdo en ver
en esta adquisición progresiva de autonomía una secesión creciente de Dios y de Cristo, sucede que cuanto más nos dirigimos a Dios y a Cristo contra esta evolución, tanto más esta última interpreta a sí misma como anticristiana. Es más, el mundo, habiendo dejado a sus espaldas el estado de minoridad y habiendo entrado iluminísticamente en el de mayoría, aparece tan seguro de sí que nada parece impedirle seguir su camino. Para contener esta inquietante seguridad del mundo, la apologética cristiana ha bajado el campo de distintos modos. Por ejemplo, proponiendo una especie de salto mortal hacia atrás al medioevo. Aunque, replica nuestro autor, el principio de la Edad Media es la heteronomía en forma de clericalismo, por lo cual el retorno a él se configura como un simple gesto de desesperación realizado a costa de la realidad. Es un sueño con las notas de «Oh, si conociera el camino del retorno, el largo camino hacia la tierra de la infancia». En consecuencia, más allá de estas discusiones de retaguardia, la apologética cristiana ha preferido seguir otra vía de contraposición al mundo moderno, la tradicionalmente religiosa, consistente en demostrar que el hombre por sí solo, sin Dios, no puede hacer nada. El concepto de Bonhoeffer de religión y la correspondiente antítesis entre religión y fe son de ascendencia barthiana, si bien para nuestro autor se enriquecen con nuevos y originales desarrollos. Como es conocido, el teólogo de Basilea había opuesto el camino que del hombre y sus necesidades intenta llegar a Dios, o sea, la religión, a la vía que desde Dios, de un modo imprevisible y gratuito, lleva al hombre, o sea, la fe. Partiendo de Barth, el cual había acabado por restaurar la religión en nombre de la revelación, el último Bonhoeffer intenta ver en la religión, o en el llamado a priori religioso, un fenómeno históricamente transitorio. Estamos yendo al encuentro de un tiempo completamente no religioso. Los hombres, tal como son, simplemente no pueden ser religiosos. Y esto, probablemente, no solo en el sentido banal de un desaparecer de hecho de la religión, sino en el sentido más profundo de su crisis de derecho. Aquel que ya ha decaído, puntualiza Alberto Gallas, no son pues las manifestaciones religiosas, y por esto un eventual renacimiento suyo no contradice las tesis de Bonhoeffer, sino la aptitud de la religión para ser forma expresiva de la efectiva relación de Dios con el hombre actual y de la posible sincera relación del hombre actual con Dios. Aunque Bonhoeffer no define de un modo completo el concepto de religión, intenta individuar, con sus aspectos constitutivos, el dualismo metafísico y platónico, la actitud individualista, intimista, legalista y sobre todo la tendencia a representarse a Dios como un tutor o un tapa agujeros. Hablando de un Dios tapa agujeros, Bonhoeffer intenta aludir con deliberada irreverencia a la concepción según la cual Dios se manifiesta a sí mismo, sobre todo en las situaciones insolubles de la vida y del pensamiento, configurándose en definitiva como un tipo de Deus ex machina, o sea, como una especie de esparadrapo de consolación en la farmacia religiosa. Las personas religiosas hablan de Dios cuando el conocimiento humano, alguna vez por pereza mental, ha llegado a su fin o cuando las fuerzas humanas fallan, y en efecto, aquello que llaman en su ayuda es siempre el Deus ex machina, como solución ficticia a problemas insolubles o bien como fuerza ante el fracaso humano, siempre pues aprovechando la debilidad humana o frente a los límites humanos. En efecto, el ámbito en el cual la defensa tradicional de Dios parece tener más éxito está constituido por el espacio existencial de las cuestiones últimas, la muerte, la culpa, a las que solo Dios puede dar una respuesta y para los cuales hay necesidad de Dios, de la iglesia y del pastor. Pero, ¿qué pasaría, se pregunta Bonhoeffer, cuando llegara un día en que tales cuestiones ya no existieran como tales? O sea, cuando también ellas tuvieran que encontrar una respuesta sin Dios. En este momento, prosigue nuestro autor, intervienen los epígonos secularizados de la teología cristiana, o sea, los filósofos y los psicoterapeutas, y demuestran al hombre seguro, satisfecho, feliz, que en realidad es infeliz y está desesperado, solamente que no quiere reconocer encontrarse en una situación infeliz de la cual no sabía nada y de la cual solamente ellos pueden salvarlo.
Donde hay salud, fuerza, seguridad, simpleza, ellos husmean un dulce fruto por roer o en el cual depositar sus maléficos huevos. Ellos, ante todo, intentan empujar al hombre hacia una situación de desesperación interior y después han ganado la partida. Sin embargo, este procedimiento, que obliga a agredir a algún infeliz cogido en un momento de debilidad y, por así decir, violentarlo religiosamente, funciona solamente según el anti-existencialista y anti-tilichiano Bonhoeffer, en un pequeño número de intelectuales, de degenerados, de aquellos que se creen la cosa más importante del mundo y que por lo tanto se ocupan con gusto de ellos mismos. En cambio, el hombre simple, que pasa sus días entre trabajo y familia, según nuestro autor, no tendría ni tiempo ni ganas de ocuparse de su desesperación existencial y de considerar su felicidad quizás modesta bajo el aspecto de la tribulación, del cuidado, de la desventura. Dando por hecho que los ataques de la apologética cristiana al mundo, que se ha vuelto adulto, resultan globalmente sin sentido, en cuanto representan la tentación de hacer volver al periodo de la pubertad a alguien que ya es hombre, o sea, que depende de cosas de las cuales, de hecho, ya no depende, de baja calidad, en cuanto tratan de aprovechar la debilidad de una persona con objetivos que le son extraños y que no ha aceptado libremente, no cristianos, en cuanto Cristo es cambiado por un determinado nivel de religiosidad del hombre, o sea, por una ley humana, Bonhoeffer hace su tesis característica según la cual Dios encuentra al hombre en el centro y no en los límites de sus posibilidades existenciales. Yo quisiera hablar de Dios no en los límites, sino en el centro, no en las debilidades, sino en la fuerza. No, por lo tanto, en relación con la muerte y con la culpa, sino en la vida y en el bien del hombre. Dios quiere ser objeto de nuestro culto, no en las cuestiones no resueltas, sino en las resueltas. La Iglesia no está allí donde fallan las capacidades humanas, en los límites, sino que está en el centro del pueblo. Con estas premisas, el problema fundamental del último Bonhoeffer, que es verdaderamente para nosotros hoy el cristianismo, o también ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? No puede evitar ser traducido a la cuestión dejada sin resolver por Barth de cómo hablar de Dios y del cristianismo de un modo no religioso, respetando la alcanzada autonomía y madurez del mundo. En efecto, en un contexto social ya no religioso, la única metodología de anuncio del mensaje cristiano parece ser la interpretación no religiosa del cristianismo mismo. Yo quiero, por lo tanto, alcanzar esto, que Dios no sea relegado de contrabando en algún último espacio secreto, sino que se reconozca simplemente la mayoría de edad del mundo y del hombre, que no se vista al hombre en su mundanidad, sino que se lo compare con Dios en sus posiciones más fuertes, que se renuncie a todas las astucias curiles y no se consideren la psicoterapia y la filosofía existencial instrumentos que abren la puerta a Dios. Al contrario, en nombre de la honestidad intelectual, si se quiere de verdad hablar de Dios de un modo no religioso, es necesario hacerlo sacando a la luz el ser sin Dios del mundo. No podemos ser honestos sin reconocer que debemos vivir en el mundo. Debemos vivir como hombres capaces de enfrentarnos a la vida sin Dios. El Dios que nos hace vivir en el mundo sin la hipótesis de trabajo, Dios, es el Dios ante el cual estamos permanentemente. Delante y con Dios vivimos sin Dios. Ser cristiano no significa ser religiosos de una determinada manera, sino que significa ser hombres.